lección y de una seria advertencia para nuestra generación y generaciones venideras. Tenemos que recordar que cuando se terminen los festejos de los primeros días de la victoria, se vieron seguidos por una atmósfera de desconfianza, que ha conducido a la confrontación en Europa. Y el pueblo alemán lo ha sentido también, porque tuvo que pasar por muchos y muchos años antes de llegar a la unificación de su país. La retirada de los contingentes militares de Alemania significó el término final de esta situación. Ahora, cuando nuestros pueblos han empezado el camino hacia la reconciliación histórica y lo han hecho de manera firme, se abren nuevas perspectivas para la cooperación entre Rusia y Alemania. Vemos con optimismo el futuro de las relaciones entre Rusia y Alemania. Lo vemos con esperanza. No existe alternativa para nuestros países fuera de la cooperación y colaboración amistosa. Y es allí donde vemos realmente un importante garante para la paz estable en Europa. Conservar la paz, afianzar esta paz, hacer que todas las venideras generaciones en Europa, en Alemania, en Rusia, puedan recoger este relevo, es una tarea importantísima para nosotros que nos planteamos para finales de este siglo. No ha sido fácil acabar con la cortina de hierro. Tampoco ha sido fácil acabar con el muro de Berlín, de poner fin a la carrera armamentista, superar el clima de mutua desconfianza. Estamos haciendo nuestros primeros pasos en este sentido y debemos actuar con una gran prudencia, debemos actuar con una gran moderación para no hacer peligrar esta base que se está creando en Europa para la futura paz duradera. Todo ello es la memoria de todas aquellas víctimas de la guerra que nos está llamando, porque no tenemos ningún derecho de olvidar lo pasado. Cualquier tentativa de buscar ventajas, de defender sus propios intereses en detrimento de los intereses de los demás, al fin y al cabo conllevaría a una catástrofe en el mundo. Ahora, en la víspera del siglo XXI, cuando tratamos de estructurar las bases para la nueva seguridad europea, no podemos olvidarlo. Estoy seguro que nadie entre nosotros necesita de nuevas barreras, sea cual sea el pretexto para estas barreras. El cincuentenario del final de la Segunda Guerra en Europa debería convertirse en un punto de partida para la creación de un sistema de seguridad, un verdadero sistema de seguridad y de estabilidad sobre la base de bloques. Es necesario tomar una nueva concepción para poder llegar a una estrategia desarrollada consono con los planteamientos del siglo XXIX. Y aquí nos espera un gran trabajo para todas las organizaciones en el mundo. Ahora, en este mes de mayo, en Moscú, en Berlín, los estadistas de varios países se tienden mutuamente la mano, haciendo afianzar con este apretón de mano su mutua disposición hacia la consolidación de la cooperación, su disposición para liberarse de las ataduras del pasado, del peso de la confrontación del pasado, demostrando así, de esta manera, el deseo de construir de manera mancomunada nuestro futuro conjunto, nuestro futuro de todos. Y es allí donde radica la verdadera importancia de los actos que se están llevando a cabo en las capitales de Europa. Todo ello está respaldado por el pasado, por nuestra experiencia mutua. Estimadas damas y caballeros, indistintamente del sitio y lugar
que ocupábamos hace 50 años, deberíamos creer que hoy en día todos somos interlocutores y partners que abrimos una nueva época, acercándonos al siglo XXI. Que sea este recuerdo de la Segunda Guerra Mundial una lección para siempre y una advertencia para todos, para que todos nosotros comprendamos que tenemos que responsabilizarnos por la vida de las generaciones actuales y venideras. La gente espera de nosotros una verdadera sabiduría, un verdadero valor y perspicacia, y por lo tanto así deberíamos actuar en aras de nuestros pueblos y de toda la humanidad. Gracias. Aplausos para el primer ministro ruso, Víktor Chernomyrdin, que se felicitó con todos de este día y de esta celebración, honró la memoria de los soldados soviéticos y de todos los ejércitos aliados, habló de que esta es una victoria sobre la tiranía, un verdadero día de liberación, y su mensaje quizá central: no hay otra alternativa más que la cooperación amistosa. Ese fue el aplauso más cerrado, y ahora este último al final de su intervención. Y ahí va el señor Mayor, camino de el estrado, de la palestra, donde va a pronunciar su discurso. Primer ministro del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Señor presidente, señor consejero, señoras y señores, esta semana en Londres, en París, en Moscú y aquí en Berlín, estamos haciendo que nuestra mente vuelva hace 50 años, recordando a aquellos de todos los lados caídos de la última guerra y recordando el día en que la paz llegó a Europa. Dije la última guerra. Me he referido a la última guerra porque creo que para los países que están aquí reunidos hoy, efectivamente, fue la última vez en que lucharemos unos contra otros. Y muchos han contribuido a esta situación: Churchill, De Gaulle, Roosevelt, Truman y Kennedy. Konrad Adenauer, que reconstruyó Alemania, y usted, el señor consejero, que ha trabajado tanto tiempo y la ha visto reunida en paz y libertad. Hace 50 años vio usted el fin de 30 años, pero no contenía una, sino dos guerras mundiales. Las muertes en las trincheras, la destrucción de ciudades y la opresión de los ciudadanos, todo lo cual dejó una Europa en ruinas, así como la guerra de los 30 años de unos siglos antes. Estamos aquí conmemorando el final de esta gran tragedia europea en nuestras grandes ciudades. No hay que olvidar el pasado, pero aquí, en Berlín, esta tarde, yo no querría pensar en el pasado, querría centrarme en el futuro, porque en septiembre del año pasado nos encontramos aquí en este mismo y maravilloso teatro y quedamos en decir adiós a las fuerzas aliadas que habían estado guardando Berlín durante 40 años. Quiero recordar una frase que utilicé en aquella ocasión. Si somos inteligentes, Europa se encuentra ahora mismo en el umbral de la nueva era de la razón. Tenemos ante nosotros grandes posibilidades de paz, libertad y amistad como no habíamos tenido nunca. La primera época de la razón, de la luz, que trae nueva confianza a Europa. Las guerras religiosas que han seguido, la tolerancia, la superstición ha sido reemplazada por la ciencia. Newton nos dio las ciencias de la naturaleza, y Barth las fuerzas de la música, el espíritu de la ley, y Adam Smith que nos explicaba las leyes del mercado. En aquellos días, Europa se despertaba de la oscuridad de la mente. En la actualidad, Europa emerge de un siglo de violencia,
e ideología. Traumatizada durante la primera mitad del siglo por la brutalidad, la destrucción, Europa ha vivido la segunda mitad de este siglo medio congelada en sí misma. Nos encontramos, como quien dice, todavía restregándonos los ojos después del año 89, pensando si puede ser cierto, si esto es una realidad, pero afortunadamente lo es. ¿Y qué quiero decir cuando hablo de una nueva era de razón? Pues en primer lugar quiero decir la finalidad del dogma de la ideología. El fascismo, el comunismo han quedado atrás y los grandes enemigos de la razón han sido derrotados y no solo por los ejércitos, sino por ideas más poderosas de libertad, de democracia y por la razón en sí misma. La libertad significa libertad de pensamiento, de elección, libertad de preguntar. La tradición europea es el pluralismo, el escepticismo y la discusión, el debate. En la actualidad, el autoritarismo de la mente ha pasado, espero, y ruego que sea para siempre. Ahora podemos mirar hacia adelante a una Europa de una mentes abiertas, una nueva era de la razón. Será la nueva era del individuo. Las tiranías que hemos sobrepasado se erigieron en nombre de la raza, del Estado o de la historia. Con la primera luz vino la idea de libertad y democracia. En la actualidad nos hemos escapado de las ideologías del racismo y el Estado. El individuo, en la actualidad, la persona para nosotros es la medida de todas las cosas y la libertad es siempre libertad del individuo. La responsabilidad es siempre la responsabilidad individual, elección de calidad e igualdad ante la ley, mentes abiertas y de una sociedad justa y abierta. Estas son y están en el corazón de nuestras tradiciones europeas, y es esto lo que nos ayudará a construir la Europa que yace ante nosotros. Una nueva era de razón significa una sociedad internacional. La Europa de hoy está muy lejos de la Europa de la guerra de los primeros 30 años, de los riesgos y peligros del extremismo, la violencia, militar o civil, conjuntamente, abandonados, porque ya no necesitamos el antiguo sistema de las coaliciones para contener las ambiciones nacionales, el antiguo sistema del equilibrio de poderes. Ahora tenemos distintas historias y tradiciones y las reunimos persiguiendo metas comunes. Y no es un proceso sencillo. Ha habido y habrá retrocesos, pero no puedo creer de ninguna manera que nunca jamás volvamos a las antiguas fórmulas de desarrollar nuestra vida y nuestras cosas. Podemos estar orgullosos que de las ruinas de la guerra hayamos construido un sistema de cooperación que nunca se había conocido antes en toda la larga historia del mundo. Las Naciones Unidas, luchando por la ley y la justicia, la OTAN, lo último, y la Alianza de Paz, la Unión Europea, es decir, esa mezcla de integración y cooperación a través de las fronteras nacionales. Y la norma esencial de todo este sistema es que establezcamos nuestras diferencias por medio del debate y el compromiso, que las resolvamos por medios de la razón y nunca más por medio de la violencia. Señoras y señores, la guerra, cuyo fin conmemoramos hoy, se luchó por la libertad del individuo contra la tiranía del Estado, la libertad de la mente contra la tiranía de la ideología. Y la paz que hemos construido en estos 50 años está construido sobre las bases de una nueva sociedad internacional. Si nuestra sociedad internacional se encuentra basada en la razón, también se basa en la amistad. La amistad entre nuestra gente, entre nuestros pueblos que una vez estuvieron en guerra, y amistad personal entre nosotros mismos y entre todos nuestros ciudadanos. La primera era de la razón procedió como Hume y Voltaire nos sacaron de la oscuridad de la mente. En los últimos 50 años hemos vivido a través de un alumbramiento, de una luz espiritual.
estamos endeudados con los que nos sacaron y nos dieron esa luz. Y tenemos además la responsabilidad de utilizar esa herencia con inteligencia, porque nuestra oportunidad en la actualidad es el que podamos hacer una realidad de la visión de una paz perpetua. Y el precio de esta paz será la vigilancia perpetua, porque la libertad y la paz no son regalos que se dan. Necesitaremos valor y compromiso para defender lo que hemos creado a lo largo de estos 50 años de paz. Pero yo creo que nos justificamos al tener confianza en que sabemos que se puede y lo vamos a lograr. Porque la civilización es un partenariado entre los muertos, los vivos y los que todavía no han nacido. Tenemos una deuda hacia los que cayeron en la guerra y tenemos asimismo una deuda hacia los que construyeron la paz. Y estas deudas se pueden pagar adecuadamente solo en la futura generación. A ellos les tenemos que dar un mundo de mentes abiertas, de libertad y responsabilidad individuales. Y para ellos tenemos que fortalecer y ampliar la nueva sociedad internacional. Bundespräsident, para mí estos serán los pilares de la nueva era de la razón. Ha sido el discurso del primer ministro británico, John Major, que ha hablado de los pilares de la nueva era de la razón, un discurso sobre la libertad, sobre la cooperación. El fascismo y el comunismo han quedado atrás y arrancó su discurso con una frase: fue la última guerra, la última en la que nos enfrentaremos unos a otros. El Concert House, saludando ya al vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, que va a tomar la palabra. Señor y señora Herzog, señor presidente y señora Mitterrand, presidente del Bundestag, Dr. Sussmuth, canciller y señora Kohl, primer ministro y señora Major, primer ministro y señora Chernomyrdin, Santer, presidente de la Unión Europea, señoras y señores. Nos reunimos con el fin de celebrar un triunfo del bien sobre el mal. La victoria no de ningún país individual ni de ningún pueblo individual, sino la victoria del espíritu humano. Y además es adecuado el que conmemoremos esta victoria aquí en Berlín, reunidos ahora como amigos y aliados. La conclusión, el final de la Segunda Guerra Mundial ha dejado su marca en muchas ciudades, incluyendo Londres, Washington, París y mañana en Moscú. Pero esta reunión de hoy en la capital alemana tiene un significado especial, ya que ahora, con la perspectiva de este medio siglo, podemos decir que el día VE, es decir, de la victoria europea, no solo significa la victoria en Europa, sino la victoria para Europa.